Soy Cristian Banken, el jardinero de este jardín, que se abre a través de las antenas de Radio Pauta a todos los que nos quieran escuchar, a las conversaciones que aquí suceden. A veces a los monólogos también, porque a veces hay monólogos del jardinero en ciertas tardes más melancólicas. Dicen que habría nacido, esto ya es una hipótesis, pero nos vamos a aferrar a ella, que habría nacido en un día como hoy, o sea, en un martes 17 de marzo, en el 180 después de Cristo, ni más ni menos que Marco Aurelio, el emperador filósofo. Quiero recordar la figura de Marco Aurelio porque a pesar de que hoy día hay una especie de moda con el estoicismo, y muchas veces ese estoicismo que se difunde en las redes sociales no es un estoicismo estudiado en tanta profundidad, pero no importa, coloca a esa corriente de pensamiento que atravesó una parte importante de la antigüedad y particularmente en Roma, y nos lleva de nuevo a la actualidad de ese pensamiento hoy día. ¿Por qué hay esa búsqueda de estoicismo hoy día o de epicureísmo? Hay mucha búsqueda entre los jóvenes también. La historia de Marco Aurelio, como ustedes saben, es tremenda, apasionante. Alguien que llega muy joven y no buscándolo, yo no sé si decirlo por azar, a ser el emperador de Roma, ni más ni menos, de un imperio lleno de posibilidades y de potencia, pero también de problemas. Le tocarán vivir pandemias terribles, guerras brutales, también conspiraciones contra su figura y contra el poder, la muerte de su mujer, la muerte de su hermano con quien esperaba compartir el cargo. Es una vida accidentada, difícil, y por eso que emociona más y conmueve más saber que en la tienda de campaña, probablemente en uno de los límites de guerra en donde le tocó estar, escribía en las noches unas meditaciones que eran en verdad una suerte de ejercicios espirituales que él hacía consigo mismo. Pierre Hadot, el gran helenista francés y estudioso del pensamiento antiguo, acuñó la expresión de la filosofía como ejercicio espiritual y dijo que la filosofía en ese momento no solamente una actividad teórica como la entendemos hoy, el filósofo en su escritorio pensando grandes preguntas o elaborando un sistema o comentando a otros filósofos, sino que sobre todo era una forma de vivir. Sócrates da el ejemplo, Hadot, que decía que una vida examinada merece ser vivida. La escuela aristotélica y desde luego los estoicos y los epicúreos. Bueno, Marco Aurelio, que desde muy joven amó la filosofía, tuvo un maestro a quien admiró mucho, escribía todos los días y volvía y reincidía a veces sobre reflexiones sobre sí mismo, sobre las dificultades de la vida, con mucho estoicismo, hay que decirlo. No hay un ay ni exclamación, a pesar de que le había tocado y le estaba tocando vivir un desafío gigantesco, como dije al comienzo, y decía cosas como esta en estas meditaciones que fueron encontradas después y publicadas tardíamente. Por ejemplo, no te dejes embaucar demasiado por los acontecimientos exteriores. Abandona esa vida febril de cuando en cuando y dedica tus momentos de ocio a instruirte en algo bueno. Procura evitar asimismo cualquier otro error. Es una locura trabajar toda la vida si nuestra imaginación y nuestros esfuerzos no tienden hacia un objetivo determinado. Y a veces eran reflexiones más cortitas. Tú no eres más que un alma ínfima que sostiene un cadáver, como ha dicho Epícteto. Y curioso, el emperador filósofo citaba mucho como su maestro al esclavo filósofo, que fue Epícteto. Alguna vez Platón soñó que los filósofos iban a gobernar la república, no sé si fue una buena idea o mala. Bueno, aquí tuvimos un emperador filósofo, Marco Aurelio. Les recomiendo especialmente que lean las Meditaciones, un libro que se puede leer. Son, como dije, ejercicios espirituales que el mismo Marco Aurelio hace consigo mismo para ir depurando, mejorando y enfrentándose probablemente a su propia ira, su propia decepción, todo lo que le tocó vivir como emperador. Hay una edición bastante buena de Alianza Editorial que se encuentra en librería. Hay muchas ediciones ahora de Marco Aurelio. Esa la recomiendo porque es la que yo conozco y a veces la he usado en algunos talleres que hago. Esa es una primera efeméride que quería recordar hoy día. También falleció y ha aparecido en toda la prensa del mundo por algo, ahí incluso en primera plana de los diarios del mundo, el filósofo alemán Jürgen Habermas, a los 96 años, tal vez uno de los filósofos
más influyentes de los últimos grandes filósofos alemanes. Probablemente hay otro, un Sloterdijk, me dirán ustedes, ¿no es cierto? Filósofo de la Escuela de Frankfurt. Y en el EMOL de hoy aparecen opiniones de distintos intelectuales sobre la figura de Habermas, entre ellas la de Carlos Peña, y una opinión polémica de Sebastián Eber recriminándoles a Habermas la oscuridad de su lenguaje o de su expresión como filósofo, porque, como diciendo los filósofos, ¿por qué no escriben más claro, ¿no? Es un poco ardua la lectura de Habermas, pero no cabe duda que es un filósofo extremadamente importante. Vamos a hablar de él en la segunda parte del programa, pero hoy día vamos a ir no un filósofo, y sin embargo uno podría decir una suerte de pensador instintivo de la política. Me refiero a la figura de Portales. ¿Por qué vamos a hablar de Portales? Esto tiene que ver con la actualidad y con una columna, en realidad una entrevista, que apareció en el periódico digital Ex Ante al historiador Joaquín Fernandois, quien dice que Kast, siguiendo el modelo de Portales, recompone la autoridad y el orden público. Bueno, Kast incluso hizo un gesto con Portales en la asunción del mando, y se recordó ahí una frase de Diego Portales que afirma que un país no puede gobernarse solo con ideas, tiene que gobernarse con ideas y el carácter, tiene que gobernarse con el carácter, y el carácter no es arbitrariedad, afirmó Diego Portales. Bueno, Joaquín Fernandois parece que siente en el aire, no solo en el aire, sino que descubre o percibe en el estilo del recientemente presidente electo un cierto portalianismo, digamos así, un portalianismo que ha pasado por distintos momentos de la historia. Y quiero agradecerle a Joaquín Fernandois, experto en relaciones internacionales, profesor de la Universidad de San Sebastián, autor de libros muy importantes como La Revolución Inconclusa, La Izquierda Chilena y el Gobierno de Unidad Popular, entre otros. Joaquín, bienvenido nuevamente al Jardín. Gracias, Cristian. Mucho gusto estar aquí. Un gusto de saludarte y de verte ahí al lado de uno de mis árboles preferidos. Sí. Ese boldo del bosque esclerófilo de la zona central. A ver, Portales como que nos está penando desde hace un tiempo. Sí. Como que vuelve. ¿Y por qué crees tú que ocurre eso en este momento en la historia y en la sociedad chilena? Esto comenzó con el asesinato de Portales. A partir de que es ejecutado, se transforma en este personaje. Ya en el siglo XIX, bueno, tuvo muchos enemigos, por supuesto, en su momento, cometió sus arbitrariedades. Ninguno de los grandes de este mundo deja de tener su lado oscuro. Es imposible ser grande sin tener el lado oscuro. Sin tener su sombra. Su sombra. Aceptemos esto, los dos más grandes del siglo XX, como figuras canónicas, De Gaulle y Churchill, lo tienen y podríamos enumerar muchas. Pero eso no quita lo otro. Hay que tener en cuenta. Interesante. Hay que partir de esa base, porque si les pedimos a personas que no fueron santos, no, ninguno de ellos fue un santo. No podían serlo. Tal el tema beberiano y maquiavélico, que entre el alma y la patria se cae con la patria, que es una elección difícil y compleja. Bueno, en fin, entonces Portales está esto. Pero incluso los enemigos liberales del siglo XIX fueron reconociéndole cada vez más. O sea, hubo una cierta convergencia unánime. Sin embargo, no cabe duda que entre los siglos XIX y ahora los sectores conservadores han sido más portalianos en referencia. Sectores conservadores a veces no está muy ligado a la historia de las ideas, por decirlo así, ni a la vida intelectual, se le olvidó el Portales concreto. Y en el siglo XX, Portales, digamos, lo que representaba Portales y la República del siglo XIX comenzaron a entrar en la gran crítica intelectual, cultural, polémica, ideológica. Tiene varios rasgos, que es la política moderna de Chile, la democracia moderna chilena. Sin embargo, la izquierda chilena hasta el 73 por lo menos no decía nada especial contra Portales, y algunos como Claudio Almeida habla bien de Portales. Oye, y también, esto me impresionó, Orlando Milla, figura del Partido Comunista, recupera Portales como se la quiere quitar de alguna manera al Pinochet la dictadura militar que la habría monopolizado la figura Portales, ¿no? La habría secuestrado, según él. Y hasta Orlando Millas, un increíble, no sabía ese detalle. Pero recupera Portales. Sí. Veían en Portales al hombre que estaba contra la élite, en fin, que había luchado. Antioligárquico. Sí, antioligárquico y el poder del Estado.
No sé si idealizaban un poco el asunto, pero esa era la visión. Del 73, como reflejo a la identificación del régimen militar y de la dictadura de Pinochet con la figura de Portales, vino esta crítica antiportaliana y anti-O'Higgins también, más callada, pero más tácita, pero también existió. Y ahí está el edificio de Diego Portales, claro, donde gobernó la Junta Militar. Exactamente. Y todo eso se desarrolla, digamos, pasa a ser nuevamente una gran polémica política. Varios historiadores se ponen a criticar a Portales a partir de todas estas sombras que hay, no viendo lo otro. Y sin embargo, yo creo que hay una cierta evolución. Portales está como siendo restituido lentamente. Nunca va a dejar de haber una polémica en torno a su figura, porque probablemente merece polémica. Pero Lagos, por ejemplo, Lagos, no sé si era portaliano, pero tenía una cierta interés por la figura Portales. Sí, la gente cuando llega al gobierno, los que yo he conocido que han leído las cartas de Portales, por ejemplo, son bastante geniales. Son fascinantes. Se sienten identificadas con él, porque el problema del Estado, el problema del manejo de la política, de lo público, de los intereses, qué horizontes hay, el proyecto, todo eso está muy, muy bien planteado ahí. Es muy claro, es bastante franco además Portales, y algo que uno deja de ver en muchos dirigentes actuales, tiene un castellano bastante bueno. Tiene un castellano bueno. Sí, tiene un castellano elegante. No era un hombre de cultura ni de idea, pero lo que sabía, la educación que tenía, la usaba de manera excelente. A ver, tú dices en la entrevista que te hicieron en Ex antes que Portales entendía las cosas. ¿Cuáles eran las cosas que entendía Portales? A ver, ¿de qué se trataba el dilema político de una república que estaba iniciándose en la primera mitad del siglo XIX en el mundo moderno? No usaba esta expresión del mundo moderno ni nada, esos son asuntos nuestros actuales. Pero yo estoy tratando de explicar el contexto de su idea y el fondo que había. Yo creo que ayuda a plantear el problema, no un pensador, pero ayuda a plantear el problema de la democracia moderna. Hay un misterio si Portales no hubiera sido asesinado, hubiera seguido siendo el hombre fuerte, ¿qué hubiera pasado con él? Se hubiera transformado en un caudillo latinoamericano más. En un autócrata. La muerte confirmó, sin embargo, al sistema que creó. Y un sistema que no era democrático en el sentido actual, pero que iba en esa dirección. Por la impersonalidad, cosa que es un hecho más o menos, se exagera la palabra impersonalidad demasiado grande, pero por decir una palabra, impersonalidad y un sistema. La gente cambia, hay procedimientos y esos procedimientos se acatan. Bueno, y después poco a poco empieza a crecer una crítica, una polémica y todo lo que es la parte de la cultura democrática. Hay una carta, un texto famoso, fechado en Lima en marzo de 1822, famosa, donde él dice: la democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios, dice Portales, donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía tampoco es el ideal americano. Luego dice: la república es el sistema que hay que adoptar. Pero ¿sabe cómo yo lo entiendo para esos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. De alguna manera, toda la puesta en escena del presidente entrante, el discurso, las cosas que está haciendo, ¿van en esta línea portaliana? ¿Cómo lo ves tú? Por cierto, el presidente Kast, por su trayectoria personal, política, es como un heredero de esa tradición en parte. Su maestro Jaime Guzmán no era demasiado portaliano, no creo que la figura Portal la haya impresionado más que otra figura, pero sí la tradición conservadora chilena va a retornar prácticamente siempre, por lo menos la política, va a retornar siempre al fenómeno de Portales, porque que plantea ahí el tema de la democracia. Las palabras son propias de la época del 19, pero si lo planteamos de otra manera, una democracia para estar asentada tiene que saber manejar una sociedad que no todo es democrático ni todo puede serlo, porque creo que se desarma todo, se desmorona. Entonces, saber qué es democracia y qué no es democracia, la autodisciplina, la organización, la aceptación de pautas, las reglas del juego, la aceptación de las derrotas electorales, que ahora cada día está como menos popular. En Chile por lo menos se mantiene eso. ¿Y eso es portaliano? ¿Y Portales era demócrata o desconfiaba de la democracia? Desconfiaba,
pero se daba cuenta que hacia allá tenía que marchar, lo sentía, y él creía que lo iba a hacer, y quería dar la base a ese tema. Quizás no hubiera dicho no la democracia, sino una república como Atenas, como la República Florentina, no sé en qué pensaba. ¿Sí? O en Estados Unidos veía claramente, hasta donde uno puede sospechar, naturalmente, que países como Inglaterra, entonces, y el naciente Estados Unidos, contra el cual tenía su prevención, naturalmente, como sabemos, especialmente en esa Carta de SEA. Sin embargo, eran sociedades que estaban en esa línea y eran exitosas por eso. Yo creo que eso es lo que... esa era la idea mía. Necesitamos algunos prerequisitos para esto. Organicemos eso. Organicemos esa base. ¿Cómo puede encarnarse el ideal portaliano? La otra cosa que se decía de Portales es que no era un hombre de idea, era más un hombre de acción. Sí. Que el hombre de las ideas era Andrés Bello, ¿no es cierto? Su contraparte, sí, con el que además tuvieron una relación, sí, bien fluida. Claro. Uno fue padrino del otro, sí, etcétera. Y Mariano Gaña. Mariano Gaña, eso eran los intelectuales. Lo pelado ese, pero era... y se ha dicho que Kast no es un hombre de tanto idea, tanto obra. Se lo ha criticado, Carlos Peña lo ha criticado por eso en distintas columnas. Pero que en cambio un hombre más de acción. A ver, ¿tiene el carácter, crees tú, el presidente entrante, que habría pensado Portales como el carácter del gobernante que se necesita para estos momentos? Yo creo que se va a probar en estos 4 años. Uno puede ser escéptico porque su trayectoria es en la Cámara y como dirigente de un grupo. Tiene probó cierta arraigo, cierta fuerza para empezar desde un grupo pequeño. No sé si habrá inspirado el mismo de Jaime Guzmán, pero un grupo pequeño, armar una fórmula grande que ha tenido éxito. Vamos a ver que si este éxito no comienza a desestructurarse, pero que le pasa a muchos gobiernos. Pero es la gran prueba en que está. Ahora vamos a ver eso en estos 4 años. Ahora hay diversas maneras de tener personalidad y fuerza y no tiene la oratoria, pero transmite una cierta confianza, crea confianza en la gente. Estamos conversando y caminando en el jardín con el historiador Joaquín Fernandoa. Estamos conversando sobre la posible, por decirlo así, voy a jugar con las palabras, resurrección de Portales, ¿no es cierto? Y entre las cartas muy sabrosas que vale la pena leer, hay una edición por lo más de la universidad que lleva su nombre, la Universidad Diego Portales. Yo me leí todas las cartas con fascinación, se leen casi como una novela epistolar, ¿no es cierto? De un personaje que es novelesco, y me llama la atención que no haya habido una novela escrita por un Jorge Edwards, podría escribir una novela sobre Portales. Hay algunas biografías medio noveladas sobre Portales, pero no había inspiración de ese tipo. Pero nos falta una novela. Mira esta carta escrita de nuevo a José Manuel Sea, ¿no? Marzo de 1822. Mi querido Sea, los periódicos traen a las noticias para la marcha de la revolución de toda América. Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. Aunque no he hablado con nadie sobre este particular, voy a darle mi opinión. El presidente de la Federación de Norteamérica, Mr. Monroe, ha dicho: se reconoce que la América es para estos. Cuidado con salir de una dominación para caer en otra. Hay que desconfiar, está hablando de Estados Unidos, de esos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de liberación sin habernos ayudado en nada. He aquí la causa de mi temor. ¿Por qué ese afán de Estados Unidos en acreditar ministros, delegados y en reconocer la independencia de América sin molestarse ellos en nada? Vaya, un sistema curioso, mi amigo. Y empieza a hablar de una cierta... Él siente como una cierta preocupación de este Estados Unidos que nos puede ver como su patio trasero. Fue bien profético Portales en un cierto sentido lo que iba a pasar después en el siglo XX. Por eso podría ser tomado como uno de los precursores del antinorteamericanismo, que hacía todo un antiimperialismo, una cosa que es fuerte en América Latina, baja, sube todo el tiempo, pero está ahí, está la pro norteamericano, que tiene menos voz expresa, pero es un sentimiento real. Bueno, en fin, y que esos son los textos que le gustaba a la izquierda chilena hasta el 73 de Portales, porque había este precursor de una crítica. Yo la comparto plenamente esa crítica, pero claro, es un problema. No iba a ser algo fácil. Eso es lo que ve Portales.
Ya, ¿y cómo lo ves tú, una lectura portaliana hoy día del Estado chileno en este contexto geopolítico? ¿Cómo debe comportarse? Tú que eres, una de tus experticias son las relaciones internacionales. Sí. El escenario, ¿cómo lo ves tú? ¿Por dónde debe navegar Kast y su canciller? ¿Por dónde en estas aguas difíciles? Acabo de publicar una columna sobre ese tema y creo que hay un momento de mucha incertidumbre. La política de Estados Unidos es altamente errática. Sabemos que hay una voluntad, pero ¿a dónde marcha? ¿Qué quiere? Tiene un discurso capaz de incorporar en una gran idea como Roosevelt, como Wilson, como el mismo Reagan por último. No lo veo de esa manera, entonces eso lo hace difícil. Creo que Chile tiene que tener una extraordinaria sangre fría en lo que está sucediendo. Sangre fría. Sangre fría, no entusiasmarse demasiado con algunas tendencias, no casarse ni casarse, autocasarse con alguna elección radical. Y por supuesto, manejar, en este instante hay un buen momento con los vecinos. Con los vecinos. Tú dices con los vecinos que tenemos más cerca. Claro, ¿cierto? Pero esas son cosas medio pasajeras. O pueden ser pasajeras. Ya. Entonces, tú dices que es errática la política de Estados Unidos hoy día. Y sin embargo, algunos ven que hay una línea y una dirección que se ha ido manifestando en distintas intervenciones en Venezuela, en Irán, que parecen replicar un cierto modelo y que quieren aplicar también en Cuba. Pareciera que no es tan errática. A ver, la estrategia norteamericana en este momento es crear lo que nos interesa y cuáles son nuestros intereses. Decir lo que es un interés de un país es algo complejo. Uh-huh. El interés de Alemania era exterminar a los judíos, era crear una guerra mundial, evidentemente no. Entonces, tenemos que ver el interés también, una teoría o una interpretación del interés. Yo creo que está muy errónea en el sentido de la política norteamericana y eso por eso la hace ser como... no tiene una línea en la cual puede alinear a otros países. Puede subordinar a algunos. Puede lograr a cierto éxito impactante lo que logró en Venezuela y probablemente toda la crítica entre norteamericana y América Latina está bastante apagadita. Nadie ahora habla mucho sobre eso. Eso tiene un éxito. Pero América Latina no es un continente decisivo en la historia mundial y por ahora no lo va a hacer. En parte por responsabilidad nuestra, creo. Pero entonces no es lo importante. Lo importante son otros factores del equilibrio mundial y yo creo que en eso está muy desencaminada la política exterior norteamericana. Sin la relación entre Europa y Estados Unidos hay una cierta centro de gravedad histórico-cultural en el mundo que puede quedar muy mal herido y puede ser muy peligroso. Todas estas declaraciones de Trump llamando a la OTAN a intervenir en el estrecho de Hormuz, después retándolos, después insultándolos. Desde que llegó al poder el año 16 se ha dedicado más a atacar a Europa y a la OTAN antes que a Rusia o incluso que a China. ¿Y cuál es el riesgo que tú ves ahí? El riesgo es que uno de los factores de los últimos 100 años, 150 años un poco, que ha sido como un ancla relativo, como son las cosas en el mundo, ha sido una cierta solidaridad, algún grado de solidaridad entre las democracias desarrolladas, que han sido modelos de modernidad. Todo modelo también tiene el lado oscuro, por supuesto, pero son modelos de modernidad. Y eso, sin esa idea que la alianza tiene un sentido de seguridad no solamente de que Estados Unidos le entrega a Europa, sino eso está incluso en el interés norteamericano. Esa es la base de la creación de la OTAN, la base de la alianza de la Segunda Guerra Mundial, porque como se plantó mucho en eso, todas esas décadas, un Estados Unidos difícilmente puede ser atacado o podía ser atacado, pero aislado en el mundo con un mundo hostil, a largo plazo tampoco va a sobrevivir en esa idea de un mundo darwiniano, la ley del más fuerte. Hay que tener cuidado. En el siglo XX, en la modernidad, quien más habló de la ley del más fuerte y se jugó en eso fue Hitler, y en esa ley perdió. Entonces, las cosas, uno se pisa en sus propias palabras. Y Chile de nuevo. A ver, Chile, Estados Unidos. ¿Cómo debemos, cómo ves tú esa relación y cómo debe moverse Chile en relación a China? Como socio comercial, pero no es solo un socio comercial. Es alguien que participa de esta nueva, no sé, algunos la llaman guerra fría, guerra tibia o guerra caliente que estamos viendo ahora. La competencia de las grandes potencias siempre ha existido. Es un fenómeno, no hay nada nuevo, se intensifica ahora naturalmente.
Creo que requiere también sangre fría, el desarrollo de una doctrina, de una aptitud y una estrategia prudente de manejarse entre ambos. Es contradictorio, sí, pero que no tiene que vivir con contradicciones, así que eso no hay que arrugarse. Creo que nuestro interés político, cultural a lo largo está con los países occidentales, pero eso no quita que tenemos mucho que recibir y además, bueno, económicamente en estos momentos vivimos por China, especialmente por nuestras exportaciones. La economía chilena es una economía exportadora y las principales exportaciones van a China. Eso es algo que no se va a cambiar en el corto plazo. Y además hay que tomar en cuenta este fenómeno chino. Creo que a veces pueden exagerarse los males chinos y no es imposible. Yo sé que no tengo muchas razones para exponer, pero no es imposible que alguna vez haya una evolución interna hacia un mundo, por decir algo más liberal dentro de China. ¿Hacia una democracia liberal o algo? ¿Dónde ves tú eso? En esa dirección. Eso es interesante. ¿Dónde lo ves tú? El fenómeno de Tiananmen reveló que existe eso. En la China moderna, desde fines del 19 hasta el triunfo comunista del 49, era fuerte la tendencia en esa dirección. La China actual, el triunfo de Chiang Kai-shek antes que de Mao, o por lo menos la fusión de los dos, igual que en Vietnam por lo demás, el triunfo. Y entonces eso demuestra que son sociedades modernas que están sometidas a las mismas tensiones. Por algo tienen que mantener una dictadura bastante dura, más dura bajo Xi Jinping que las anteriores. Ha habido una intensificación de ese factor. Pero ¿dónde podríamos ver el brote verde de una liberalización? Porque es una sociedad de control completo. Hay una minoría en el mundo cultural chino que habría que verificarlo ahora, que comulga en arte, en cultura, en política, a veces con ideas occidentales. Si se abre un poco la presión, eso existe. Ahora, que eso puede organizarse o llevar a un caos, también está el problema. Las minorías que piden la libertad, después la libertad la usan para destruirse mutuamente. Joaquín, te quiero agradecer esta caminata que hemos tenido esta tarde aquí en el jardín. Partimos hablando de portales, terminamos hablando de Chile. Joaquín Fernández, historiador chileno. Son exactamente las 7:28. Siempre un gusto conversar contigo, Joaquín. Ya, gracias, Cristian. Y recordamos de nuevo que hoy día se celebra, no sé si es cierto o no, o si es parte de la leyenda, pero no importa, queda instaurado el nacimiento de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Un texto antes de ir a la pausa: si cumples tu cometido, decía Marco Aurelio, en el presente según la recta razón, con cuidado, persistencia, alegría y serenidad, sin distraerte en nada extraño, si conservas constantemente puro el genio divino que te anima, como si tuvieras que restituirlo en cualquier instante, si unes a estas excelencias el no verte atado por el deseo o por el temor, si te limitas a hacer lo que haces conforme a la naturaleza de tu ser y decir sencillamente la verdad en todos tus discursos y en todas tus palabras, vivirás feliz. Esto podría servir para varios emperadores no filósofos que abundan hoy día en nuestro mundo.